placer cada domingo que Dios nos permite poder congregarnos en su iglesia, poder escuchar su palabra, poder predicar su palabra, poder adorarle y alabarle como solo Él se merece. Y es un privilegio que nosotros podamos entender, como dice este último tema, que Cristo es el centro y que debe ser el centro de todo. Incluso como dice la canción anterior, incluso en tu debilidad, en tu situación, que estoy seguro que muchos pueden estar pasando por eso hoy, Cristo tiene que ser el centro. Y lo más importante, que es lo más difícil que nos cuesta, es que Cristo tiene que ser alabado y exaltado y glorificado, aún en esos problemas que podamos estar enfrentando. Cuando un cristiano alcanza cierta madurez y entiende esta parte del mensaje, te puede pasar un huracán por encima, que usted se va a mantener firme, pero no por ti. Te vas a mantener firme porque tú estás agarrado ¿a qué? A la roca. Tu casa no está sobre la arena, tu casa está sobre la roca. Si nosotros construimos y no hacemos buenos cimientos, la primera llovizna que venga nos va a llevar. Pero si nuestra construcción está firme y agarrada a un terreno firme, no hay nada que nos vaya a mover. Ni siquiera el teléfono, como decía Jesús, que estoy más que seguro que muchos tienen su pelea con el móvil. De hecho, más de uno aquí, sin saberlo, cae en la categoría médica de un síndrome que es reciente, que se llama non-mobile phobia. En inglés, no mobile phobia, que es otro síndrome que pueden agregarle ahí. Es esas personas que tienen miedo a no andar con el teléfono, que tienen miedo a que se les quede el teléfono. ¿A cuánto les pasa? Ay, se me quedó. De hecho, Jesús lo mencionó por arriba, se me quedó el teléfono, es como que te faltaba una oreja, un ojo, un brazo. Y quiero que sepan que es un síndrome médico. Se llama así mismo, miedo a no andar o a no tener el teléfono. Pero es un instrumento útil. A mí me sirve mucho. A veces cuando mi mente me falla y no me acuerdo dónde está el versículo y quiero hablar con alguien, ahí voy y lo busco. Lo que hay que saber usarlo y ponerle límite. Yo, por ejemplo, le tengo límite a Facebook. Cada 15 minutos Facebook me bloquea. ¡Pum! Y yo decido si puedo continuar o no, si creo que es conveniente o no. Y ahí me lo voy bloqueando porque nadie está exento. Cuidado el que se crea que está firme, no vaya a caer. El título de la prédica de hoy, vamos a tener un PowerPoint. Vamos a tratar de ir, ahí están los versículos y algunas enseñanzas que traigo. Y el título de la prédica es, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hemos estado hablando acerca de la Biblia en las últimas prédicas y esta no va a ser la excepción. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por esta mañana y por el tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Ahora, Señor, como siempre, cada día, tú sabes mi debilidad a la hora de predicar, Señor, y a la hora de preparar tus mensajes. Te ruego, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad y que tu mensaje sea claro, conciso. Elimina, Señor, lo que no es tuyo y pon lo que te agrada a ti, Señor. Edifica tu iglesia, levanta a los caídos y abre los ojos a los muertos espirituales, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En estos días leí algo en mi estudio con respecto a este tema que decía, lo voy a parafrasear, la Biblia es el yunque sobre el cual se han gastado todos los martillos de la crítica. La Biblia es el yunque sobre el cual se han gastado todos los martillos de la crítica. ¿Y por qué lo traigo a acotación? ¿Cuántas veces estamos predicando o hablando con alguien y esa persona nos pregunta, a mí me preguntan mucho, ¿y la Biblia realmente es la palabra de Dios, como dices tú? ¿Por qué no es el Corán? ¿Por qué no es el libro de los budistas? ¿Por qué no es otro libro? Y lo otro que me preguntan muchas veces es, ¿la Biblia tiene errores? ¿Contiene errores la Biblia? ¿O tú estás seguro que todo lo que dice ahí es correcto? Incluso en el proceso de transformación nuestra, esas preguntas vienen a nuestra mente. Por lo menos yo las tuve muchas veces. ¿Tendrá error? ¿Será que esto que está aquí explicado es correcto? ¿Tendrá un basamento científico? ¿O habrá un elemento arqueológico o histórico que contradiga lo que la Biblia dice en el día de hoy? Sobre todo cuando entendemos que la Biblia fue escrita por humanos y que los humanos somos falibles, nos podemos equivocar. De hecho, nos equivocamos, no es que nos podemos, es que nos equivocamos a diario
en muchas cosas. De hecho, la Biblia ha sido un tema, la discusión de la veracidad de lo que está escrito en la Biblia ha sido muy controversial. Y la discusión alrededor de esto en la historia ha sido descomunal. Hasta el día de hoy no tienen fin las discusiones con respecto a temas de la Biblia. Se ha debatido si realmente la palabra es la palabra de Dios. Se ha discutido si realmente lo que Dios le dio a los hombres es verdad. Se ha discutido si los hombres que escribieron realmente estaban escribiendo lo que Dios quería que se escribiera o se dijera. Se ha rebatido si los 66 libros que nosotros tenemos son realmente los que están incluidos en el canon, son los que Dios quería que estuviera y que nosotros conociéramos. Ha sido un tema, vaya, de verdad que candente en el transcurso de la historia, pero a pesar de esto, tradicionalmente, y quiero recalcar esto, la Iglesia de Cristo, repito, la Iglesia de Cristo ha asumido el concepto de que la Biblia es inspirada por Dios y que por tanto no contiene ni te puede llevar a ningún error. Pero lastimosamente no ha sido así en el transcurso de la historia. Hoy vamos a ver algunas cosas de historia, de cómo este pensamiento ha cambiado desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Por qué digo que tradicionalmente no ha sido así? Porque en el siglo XVII comenzó un pensamiento filosófico o una corriente filosófica que se llamó el racionalismo. ¿Qué decía el racionalismo? El racionalismo decía dice que la razón es la principal facultad, todo está aquí en el PowerPoint para que vayan leyendo, es la principal facultad de conocimiento y que el conocimiento humano proviene de nuestra capacidad para razonar. Por tanto, el racionalismo elimina o rechaza cualquier idea que tenga que ver con un Dios. ¿Qué dice el racionalismo? Si hay algo que no puede ser evaluado por el raciocinio humano, no debe ser verdadero. Descartes. ¿Cómo podemos evaluar entonces muchas cosas que incluso los médicos que se consideran ateos, yo les digo agnósticos, no tienen explicación para los milagros que ven en las salas de terapia intensiva? ¿Cómo tú lo puedes evaluar con el racionalismo? No hay forma de hacerlo. Lastimosamente, según esta tendencia, lo que no se puede probar científicamente o lo que no se puede comprobar históricamente no tiene valor. Según ellos. Y lastimosamente, incluso dentro del círculo religioso de aquellos tiempos y de hoy, esto se ha infiltrado en la iglesia. Lo que ha llevado a la iglesia incluso a pensar que la Biblia no es infalible y que la Biblia no es inerrante. Y aquí le introduzco dos conceptos que quizá le van a parecer un poco raros o desconocidos, pero ya van a ver que no son tan difíciles. Infalibilidad. Dice, la infalibilidad no es más que el concepto que recoge que la Biblia no tiene defecto ninguno y es incapaz de llevarte al error. No te puede llevar a un error porque no tiene defecto. Sobre todo, y esto es un pensamiento que se agregó luego, en temas relacionados con la fe, que es lo que nosotros creemos, y en temas relacionados con la práctica del cristianismo, o sea, con lo que hacemos. Ese es el concepto de infalibilidad. Y ese concepto estuvo así por muchos años, hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, sí es verdad que la Biblia quizás no tenga errores en lo que creemos y cómo debemos practicar, pero ¿qué tal en las cosas científicas y de historia que la Biblia habla? ¿Qué tal si la Biblia sí se puede equivocar en esas cosas? Y este pensamiento fue exaltado por lo que se llamó en el siglo XVIII la alta crítica o el método histórico crítico, que se dedicó, dentro de otras cosas, a coger cada versículo de la Biblia y a fraccionarlo, a desmeduzarlo y a tratar de demostrar hasta el punto y la coma, buscando la forma de demostrar que la Biblia, y todavía lo sigue haciendo, sí tiene errores en cuanto a conceptos históricos y científicos. En el mejor caso, la crítica decía y todavía dice, bueno, la Biblia no se equivoca en cuestiones de fe, pero sí que equivoca en otras cosas. En el mejor de los casos, si tiene errores arqueológicos, si tiene errores históricos, si tiene errores geográficos. Y entonces ahí fue cuando los defensores de la inerrancia, que es el otro concepto que les quiero enseñar para el que no lo conozca, los defensores de la inerrancia empezaron a usar este término, inerrancia. La inerrancia quiere decir que en lo que la Biblia habla, en lo que ella habla y hace aseveraciones, afirmaciones o negaciones, no tiene errores de ningún tipo. ¿Sí se entiende ahora? En lo que ella habla. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de historia.
La Biblia no es un libro legal, contiene estos elementos. No esperes encontrar en la Biblia el tratamiento del COVID. No esperes encontrar en la Biblia el tratamiento para tu depresión. Es un libro que puede mencionar estas cosas y te puede ayudar, pero no vas a encontrar cómo se usan los antidepresivos, ni la explicación científica. Pero lo que la Biblia dice con respecto a esos temas no contiene error ninguno. Y tan acalorados han sido en la historia las discusiones con respecto a este tema que llevó a que en 1978 aquí en Chicago, en los Estados Unidos, se reuniera una comisión de 300 especialistas que debatían la inerrancia de la Biblia y fundaron lo que se llamó el Concilio Internacional sobre la Inerrancia de la Biblia. Un concilio que fue diseñado por 300 personas, se reunieron y fíjense si el tema es importante, que duró 10 años, hasta 1988. Y el concilio en todo ese tiempo, a pesar de que escribió muchas cosas y dijo muchas cosas, dijo lo siguiente y llegó a esta conclusión con respecto a la inerrancia. Siendo la Biblia entera y verbalmente dada por Dios, no dictada, verbalmente dada por Dios, la escritura es sin error o falta en toda su enseñanza. Y, segundo punto con respecto a esto en su conclusión, cualquier desviación respecto a este tema causa grandes pérdidas al individuo y a la iglesia. Me gusta esto, porque siempre ven que nosotros estamos tratando de decir, hay que apegarse a la palabra de Dios, porque no apegarte a la palabra de Dios, la mínima desviación, ¿qué es lo que hace? Grandes daños al individuo, al sistema, a la iglesia, por no apegarte a esto. Sin embargo, a pesar de esto, yo me he preguntado, ¿tendrá errores la Biblia? Vamos al pasaje que le da título a la prédica del día de hoy. Juan 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Y lo tengo en dos versiones ahí y lo pueden leer. ¿Por qué escogí la segunda? Porque nos las deja mucho más claro. Dice la Biblia de las Américas, que es la que yo generalmente uso un poco más. Dice, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y la Nueva Traducción Viviente dice, hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Aunque no voy a predicar este tema en el contexto en el que se dio, porque no es el objetivo de la prédica, me gustaría orientar lo que estaba pasando aquí. Esto es lo que se llama la oración intercesora de Jesús. Jesús está orando por los discípulos de él, por los que el Padre le dio en ese momento. Y está haciendo una serie de peticiones. Jesús le dice en esta oración, le dice al Padre, Padre, glorifícame ahora, como tú me lo prometiste. Padre, guárdalos a todos ellos para que sean uno como nosotros somos uno. Le dice, Padre, guárdalos del maligno. Le dice, Padre, que ellos estén conmigo un día donde yo también voy. Y en el versículo 17 le dice, santifícalos en tu verdad. Aquí vemos una petición. La petición primaria, ¿cuál es? Santifícalos. Vamos a hacerle pregunta al texto, como nos ha enseñado Jimmy. ¿Cuál es la petición primaria? Porque el pastor nos enseñó muchas preguntas, pero hay otras. Tú le vas haciendo preguntas, el mismo texto te va a decir qué es lo que tú tienes que preguntarle. La petición primaria es santifícalos, o sea, hazlos puros. Consagra algo, en este caso, conságralos para ti. Ahora, ¿cuál es el medio que Jesús está pidiendo que se utilice para santificar a sus discípulos? La palabra. Esa es la otra pregunta. ¿Cuál es el medio? La palabra. Ahora, ¿qué característica tiene ese medio? Es la verdad. Es la verdad. Concepto de verdad, según los diccionarios bíblicos que puedan encontrar. Concepto de verdad. Es aquello que concuerda con lo que realmente sucede. Ya sean hechos que se corresponden con la realidad, ya sea históricos, en tiempo o espacio, o una realidad eterna que no está limitada ni por el tiempo ni por espacio. Ese es el concepto. Donde dice ahí la palabra verdad, usted puede poner esto que yo les estoy diciendo. Ahora, si la Biblia, hermanos míos, se equivocara en algo, por muy mínimo que sea, ¿cómo el Señor Jesús tendría el coraje de pedirle al Padre que nos mantenga a nosotros y que nos santifique a través de una palabra que Él no está seguro que sea 100% verdad? ¿Usted sería capaz de recomendarle a alguien un medicamento o que se tome aunque sea un remedio casero si usted no está seguro que eso funciona? Aunque yo sé que en Cuba por lo menos hay una cantidad de médicos que recomiendan en la calle, tómate tal cosa que a mí me funcionó. Pero con respecto a la palabra, eso sería como bañarse con agua sucia. Báñate con agua sucia y todavía vas a estar sucios. Imagínate que nosotros seamos mandados a confiar en un libro donde las cosas no estamos claros
Sí sabemos que hay unas que son verdad y de las otras no estamos seguros. Es un pensamiento que nos lleva siempre. La mente humana dice, bueno, si algo es falso, lo demás, si no es falso, al menos me genera duda. Ustedes imagínense que yo me ponga aquí a dar ahora una conferencia de medicina del tema que yo quiera dar y que ninguno de ustedes fuera médico y yo empiezo a hablar brillantemente de lo que yo sé y empiezo a hacer especulaciones y a hablar brillantemente y a ustedes todos se quedan boquiabiertos. Pero entonces hay algunos abogados aquí. Si ahora yo cojo, introduzco algún tema legal en mi conferencia de medicina, pero ese tema legal que yo estoy introduciendo, ustedes se dan cuenta que no es cierto o que yo estoy cometiendo un error en ese tema, ¿qué pensarán de todo lo bonito que yo haya dicho anteriormente? Está dudoso esto. Está dudoso esto. Lo que quiero decir con esto es que si aceptamos que algo en la Biblia no es cierto, lo demás es completamente dudoso. De ahí la defensa que se ha llevado históricamente con respecto a la inerrancia de la Biblia. La Biblia no se equivoca, hermanos míos. La Biblia no se equivoca. Y cuando alguien ataca la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, está atacando directamente a Dios. Está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios no es hombre para mentir. No digo que nosotros como cristianos no podamos tener dudas. Podemos tener dudas. De hecho, el Señor dice, busca. Es función tuya buscar, pero vas a llegar a la verdad. Sí vas a tener dudas, pero vas a llegar a la verdad. Ahora, quisiera hacer un paseo por el Antiguo Testamento y vamos a llegar hasta los tiempos de hoy, en el menos tiempo posible. ¿Qué dice el Antiguo Testamento con respecto a la inerrancia de la Biblia? Vamos al Salmo 12:6. Los vamos a leer relativamente rápido para hacer una conclusión de estos pasajes. Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra y 7 veces refinadas. Salmo 119, 140, y ahí no está el 116, pero lo voy a leer también. Dice, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. El 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Salmo 19. Voy a mencionar algunos porque si te lees el Salmo 119 completo, gran parte habla de la veracidad de la Biblia. Dice el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Deseable más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. ¿Qué está diciendo y de qué estaban convencidos los israelitas en el Antiguo Testamento con respecto a la palabra de Dios? Que la palabra dicha que ellos habían recibido por los profetas era pura, que no estaba adulterada, que era refinada, que era perfecta, que no tenía mancha, que era recta, que era limpia, verdadera, al punto que era más deseable que el oro fino. No era 14 quilates. No era 14 quilates. De hecho, en Deuteronomio, el Señor le dice a ellos, donde está la Shemá, cerca de la Shemá, el Señor le dice a ellos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué puse esta imagen que quizás puedan ver ahí? ¿Ustedes creen que un pueblo que fue enseñado una palabra de la cual ellos no estaban convencidos que fuera verdad, iba a vivir engañado más de 1500 años? 1500 años, al punto que ellos cumplían este versículo literal. Ustedes ven el israelita lo que tiene puesto, una filacteria, se ponían en la mano una cajita con los mandamientos y en la frente, y así andaban todo el día. A ese punto ellos estaban convencidos de que la palabra del Señor no tenía errores. Voy a parafrasear una frase del presidente Lincoln. Dice Lincoln, se puede engañar a algunas personas todo el tiempo y a todo el mundo por un tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. 1500 años con una mentira. ¿Ustedes creen que eso sería posible? Todas las filosofías que han sido fundamentadas sobre la base de mentiras han terminado cayendo.
Todos los imperios que han sido fundamentados sobre la base de mentiras han terminado cayendo. La palabra no ha caído. Como les dije al principio, ha sido el yunque en el cual se han gastado todos los martillos de la crítica de la historia. Todos los martillos de la crítica de la historia. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Si el Antiguo Testamento habla por sí mismo, ¿qué dice el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento? Porque los que caminaron en el Israel del primer siglo, lo que estaban era basando sus enseñanzas en lo que habían aprendido del Antiguo Testamento. Y quiero empezar por el Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que Él? Cuando uno cita una bibliografía, los que han hecho trabajo científico, sabe que para tú citarla tienes que estar seguro de que es confiable. De hecho, si tú vas a hacer un estudio científico hoy en día, si la bibliografía no está dentro de los últimos 5 años, muchas veces deja de ser confiable. No la puedes usar o la tienes que usar con certeza de que es confiable. Ahora, ¿qué opinión tenía Jesús acerca del Antiguo Testamento? Bueno, les cuento, el 10% de los versículos que recogen, los versículos que la palabra de Jesús, eran alusiones directas o indirectas del Antiguo Testamento. 1800 versículos recogen la palabra de Jesús en los 4 evangelios. 180 hablaban directamente del Antiguo Testamento. Y les voy a poner algunos ejemplos que están en el monitor. Marcos 10. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. ¿Está haciendo alusión a qué? A la creación. Mateo 12. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Haciendo alusión a uno de los eventos más increíbles del Antiguo Testamento. Como nos enseñó Jimmy una vez, si la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Pero si la Biblia dice que Jonás se tragó a una ballena, también lo creo porque lo dice la Biblia. Y Jesús hace alusión a este pasaje. Juan 6:31 dice, nuestros padres comieron el maná del desierto, como escrito está, les dio a comer pan del cielo. ¿Cómo sería Jesús capaz de mencionar eventos como la creación, como el evento de Jonás, como la alimentación del pueblo de Israel durante tantos años en el desierto, si él no estuviera seguro de lo que se había escrito era verdad? Era 100% verdad. Jesús creía que la palabra no se equivocaba, que la palabra que él mismo le había dado a su pueblo no tenía errores. De hecho, el pasaje que leímos al principio en la oración intercesora, Jesús dice, santifícalos, límpialos con algo. ¿Con qué? Con una palabra, que tiene que ser verdad para que pueda cumplir su objetivo. De hecho, ¿cómo alguien puede estar tan convencido de que una herramienta le va a servir si no ha creído que esa herramienta es fiable? ¿Cuál fue la herramienta que Jesús usó en el desierto? La palabra. 3 veces usó contra Satanás la palabra, escrito está. De hecho, Satanás la torció y hasta él la usó, porque sabe que la palabra, incluso cuando la tuercen, tiene efecto. Tiene efecto. By the way, Jesús no le ganó a Satanás por decirlo, porque nosotros podemos ser una eminencia repitiendo versículos bíblicos. Jesús le ganó a Satanás por obedecerle. Porque si yo te digo, no solo de pan vive el hombre, pero también vamos a hacer pan de esas piedras. Lo dije, pero no cumplí. Es por obedecerla. Ahora bien, luego de su partida, ¿cuál fue la comisión que Jesús les dio a los discípulos? Vayan y ¿qué? Y hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿Cómo podría cualquiera de nosotros, o en ese tiempo, alguien salir a la calle a predicar a una batalla que humanamente estaba perdida? Imagínense, se quedaron sin líder en los primeros días, estaban inseguros, temerosos, todos huyeron el día de la cruz, solamente se quedó Juan. ¿Con qué valentía esa gente iba a salir a llevar adelante esa batalla y esa comisión? Si el manual de instrucción tiene cosas que no están claras, ¿cómo iban a salir? Miren lo que dicen las estadísticas del Nuevo Testamento con respecto a lo que pensaban los discípulos y los apóstoles. Por ejemplo, el Nuevo Testamento hace referencia a todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Cantares. A todos, excepto Cantares. La mitad de los grandes sermones del libro de los Hechos están compuestos por versículos del Antiguo Testamento. Pedro en Pentecostés, de un total de 23 versículos que utilizó, 12, ahí en Hechos 2, son recogidos del Antiguo Testamento. Completamente el discurso de Esteban, por el cual lo apedrearon y lo mataron. Todo el discurso de Esteban era acotación o una paráfrasis exacta
del Antiguo Testamento. El primer sermón de Pablo, en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia, cuando estaba con Bernabé, ahí en Hechos 13, que tiene 26 versículos, 15 versículos eran del Antiguo Testamento. ¿Cómo sería alguien capaz de acotar una biografía de la cual no está seguro si es real? O eras muy mentiroso, o estaba convencido de que era correcto lo que Dios te había dado. Santiago les escribe, vamos a pasar algunos versículos que nos educan al respecto de eso. Santiago les escribe a los que están en la dispersión en la carta, capítulo 1, versículo 18, y les dice: en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, por aquello que concuerda con lo que realmente sucede, para que fuéramos primicia de su criatura. Pedro también a los expatriados. A toda esta gente que se le están escribiendo estaban huyendo de la persecución. Y lo que les está diciendo, lo que le dijo Santiago y lo que les está diciendo Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead, una orden, como niños nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Con qué está comparando Pedro la palabra aquí? Los que han tenido un hijo, sobre todo los que tuvieron un hijo en Cuba, cuando iban a la consulta del médico de la familia, ¿qué le decía con respecto a la lactancia materna? No le des nada, solo leche. ¿Por qué? Porque es pura, más todos los elementos que tiene, pero es pura. De hecho, yo siempre le decía a las mamás cuando me llegaban a la consulta: mira, no tienes que calentarla, no tienes que llevarla a una botellita, no tienes que hacer nada, no tienes que lavar la botella, no tienes que esterilizar, no tienes que hacer nada, porque es pura. Dime, ¿de qué se ríe? Los inmuniza, tiene inmunización. Fíjese con lo que, claro, estos conocimientos en ese tiempo todavía no estaban claros, pero se sabía que era el elemento puro. De hecho, en este capítulo, Pedro, al final del capítulo 1, él le está diciendo: ustedes nacieron de nuevo de una simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios que le fue predicada. Y le dice: por tanto, ahora desead. Oye, cuando un niño chiquitico lo que quiere es leche, no hay nada que tú le des. Usted le puede dar el iPhone 16. Usted lo que quiere es leche. Y no vas a callarlo hasta que no le des leche. Y lo que Pedro te está diciendo es: desearla con ansiedad, con deseo, buscarla bien, dar grito por la palabra de Dios, que es pura. Pero para el autor sí. Para el autor sí. Oye, muchas veces los que escribieron la Biblia no sabían, ellos no estaban claros, ellos solo estaban cumpliendo órdenes, de la forma que Dios los utilizó para eso. El Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, estaba convencido de que la palabra era pura, de que la palabra no tenía errores, de que los mandamientos del Señor eran puros. ¿Quién va a recomendar algo que tiene errores, hermanos míos? ¿Quién va a recomendar algo que tiene errores? Pablo a Timoteo, uno de los versículos más conocidos con respecto a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento, como las que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Él está hablando a Timoteo. Timoteo vio cuando a Pablo le cayeron a piedra por primera vez y lo dejaron medio muerto, que lo tuvieron que sacar de la ciudad, ahí en Listra, de donde era Timoteo. Y lo vio que pasó todo esto. Y a pesar de eso, el muchacho lo siguió. Hoy en día nosotros vemos que le caen a piedra a alguien y lo dejamos. En el mejor de los efectos, ¿sabes lo que hacemos? Sacamos el teléfono para filmar. y a ver si me gano 15 likes o no sé cuánto por filmar una escena de este tipo. Y entonces del versículo dice: y en Listra, ¿qué persecuciones sufrí? Asombrado. Y de todas ellas me libró el Señor. Pero en el versículo 14 continúa diciendo, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y ahí viene lo que todos conocemos como la inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, tú viste desde que me cayeron a piedra allá en Listra que casi me matan.
Los israelitas lo dieron por muerto. Y lo sacaron de la ciudad y lo dieron por muerto, para que el muerto no se quedara ahí. Pablo se levantó, habrá hecho como el de la Matrix. Se quitó y siguió caminando y salió caminando. Increíble. Tú viste todo lo que me ha pasado y que tú también lo has pasado. A ti te ha pasado lo mismo. Sin embargo, persiste en lo que has aprendido. ¿Dónde lo había aprendido? Por la experiencia personal. Porque el Espíritu se lo había soplado. Porque el profeta vino y le habló. No, en las Sagradas Escrituras. Porque toda escritura es inspirada por Dios y por tanto, Timoteo, no tiene error. Así que lo que tú tienes que hacer es persistir. Persistir en ella, porque no tiene error y es útil para todo. No es el tema de hoy, pero lean todo lo que dice ahí para esto, para esto, para esto y para aquello. ¿Con qué base Pablo le diría a Timoteo que resistiera todo esto si no estaría convencido de la perfección de la palabra? ¿Ustedes creen que esas personas hubieran salido a cumplir la gran comisión si no hubieran estado convencidos de que el manual de instrucción era 100% fiel? ¿Ustedes se acuerdan cómo murieron ellos? La historia dice que a Timoteo lo mataron a piedra y a palo. Eso no está en la Biblia. Tampoco la muerte de Pablo, que lo decapitaron. ¿Quién se sometería a esto? ¿Quién de ustedes sería capaz de someterse a eso? Estando seguro de que la Biblia es verdad. La batalla por esto, hermanos míos, continúa en la historia hasta el día de hoy. Me gustaría darle algunas cosas que dijeron los padres de la iglesia con respecto a la veracidad de la Biblia. Orígenes, siglo II y III aproximadamente, dice Orígenes: de mi parte creo que ni una jota ni una tilde de la instrucción divina es en vano. Nunca hemos de decir que hay algo no pertinente o superfluo en las escrituras del Espíritu Santo. Nada, ni una coma. ¿Ustedes se imaginan qué es ni una coma? Cuando nosotros la quitamos y le cambiamos el texto, matarlo no, dejarlo vivo. Matarlo, coma, no dejarlo vivo. Una coma tiene significado en la Biblia. Agustín de Hipona, siglo IV, dice, esto es interesante lo que Agustín hace: he aprendido a ofrecer este respeto y honor solo a los libros canónicos de la Escritura. Solo en estos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Y si en estos escritos quedo perplejo, la palabra perplejo era como que dudoso, como que algo que no me queda claro, por cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallos, él se refiere al manuscrito, a la traducción que se hizo del autógrafo supuestamente original, o el traductor no ha captado el significado de lo que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlo. ¿Qué está diciéndonos Agustín aquí? O la copia tiene fallas, la copia del original, la impresora, lo que usábamos en la escuela antes, el Stens, lo que imprimían los exámenes en los tiempos nuestros, o el traductor no entendió bien lo que dice Dios en el manuscrito original, o yo estoy equivocado. Casi siempre pasa que yo estoy equivocado. Lo más probable que pase es que tú estés equivocado. Cuando tú has visto que en el transcurso de la historia, respecto a un tema controversial, la iglesia ha hecho lo mismo, y llegas tú con una nueva inspiración o revelación, revísate que lo más probable es que tú estés equivocado. O tú eres más sabio que todos los 2000 años de historia que tiene la iglesia. Y yo sé que hay temas controversiales. Pero hoy en día pasa lo contrario, hermanos míos. Hoy en día viene la gente y te dice que el Espíritu, ahí dice, yo sé que la Biblia dice eso, pero a mí el Espíritu Santo me dice otra cosa. ¿Ustedes no han visto eso? A mí el Espíritu Santo me dice otra cosa. Eso es muy frecuente, lastimosamente, hoy en día. Y esas personas no comprueban si lo que el Espíritu Santo, y digo el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, y lo pongo así, el Espíritu Santo no contradice la Biblia en nada. Nunca comprueban si lo que el Espíritu Santo le está diciendo a ellos está en la Biblia. No olvidemos que a Pedro, siendo Pedro, le habló Jesús, le habló Dios y también le habló Satanás. O peor aún, se paró el pastor o el supuesto profeta de los tiempos de hoy y te dijo algo. ¿Qué hacen esa gente? No hacen como los bereanos. No buscamos en la palabra de Dios para ver si es verdad que lo que me está diciendo. Dios puede utilizar a cualquiera. Se utilizó un burro y me está utilizando a mí que estoy parado aquí. Dios lo puede hacer. Pero ¿será verdad lo que me está diciendo esa persona, que eso está en la Biblia? No tenemos un corazón humilde y noble como los bereanos. Que Pablo se paraba y estaba dando su discurso y su enseñanza y ellos iban, escudriñando las escrituras, zafando por capa las escrituras, reestrujando a ver si era verdad lo que Pablo decía. Por eso fue que el pueblo perdió
el rumbo, porque se apartó de las Escrituras, se dejaban llevar. ¿Qué pasó con la iglesia de Roma? ¿Qué pasó con la iglesia católica? El pueblo se olvidó de las Escrituras y la iglesia católica hizo un trabajo perfecto. ¿Por qué digo perfecto? Porque prohibió a toda costa que la Biblia se tradujera, por ejemplo, en los lenguajes o en los idiomas vernáculos tradicionales, el inglés, lo que habla el vulgo, el pueblo. Y así se mantuvo por mucho tiempo. Y el pueblo se tenía que someter ¿a qué? A lo que dijera el predicador, el papa o whatever, el que sea. Hermanos míos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No nos podemos dejar llevar por opiniones de lo que me dijo un espíritu o lo que me dijo un profeta o lo que se paró Giovanni y dijo aquí. Yo puedo equivocarme. Yo puedo equivocarme, pero la Biblia es inerrante. Y este fue un tema muy mantenido hasta que en 1500, en los años 1500 apareció ¿qué? La Reforma Protestante. El regreso, el lema principal de la Reforma, ¿cuál era? Sola Escritura. La Escritura era suficiente para todo. Es inspirada, es infalible, inerrante y suficiente. No se equivoca en nada. Y es lo único que se predica en el púlpito. Y eso fue lo que defendió Martín Lutero. Había una serie de discusiones en todo eso. Pero lo que él defendió era que la Biblia era lo que decía. Y decía lo que era. Mira lo que dice Martín Lutero, dice en el siglo XVI. Las Escrituras nunca erraron. Las Escrituras no pueden errar. Es cierto que las Escrituras no se contradicen a sí mismas. Solo les parece así a los hipócritas e insensatos. Yo creo que Martín Lutero no era muy políticamente correcto. Si yo le digo hipócrita a alguien hoy porque creo que lo que está diciendo es incorrecto. Ayer mismo estábamos en cumpleaños y estaban hablando de que hay unos amigos de ellos que trabajan en Univision, ¿no? Y no pueden ni abrir la boca. En Univision no pueden abrir la boca si están a favor de un partido o del otro. Eso es un problemón. Si yo le digo hipócrita a alguien hoy, Jesús le dijo hipócrita a los fariseos. Jesús tampoco era muy políticamente correcto. Se decían las cosas con amor. Hay muchas formas de decir hipócrita. O decir otras cosas, pero con amor. En su defensa, Martín Lutero, en la dieta de Worms, después que lo llevaron a juicio por todo lo que se estaba discutiendo y por todo lo que había escrito, dice, a menos de que se me convenza con la escritura y la mera razón, no acepto autoridad de papas y concilios que se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. O sea, es la Biblia lo que define. Qué tremenda convicción tenía este hombre sabiendo que lo iban a declarar hereje. ¿Y ustedes saben lo que pasaba cuando te declaraban de hereje? Fuego. No, el fuego. En ese tiempo los quemaban. Los quemaban vivos. El primer traductor de la Biblia en inglés lo quemaron vivo. Whitfield. Lo quemaron vivo. Les recomiendo que lean la historia. Que nosotros tengamos la Biblia en el teléfono, en la televisión, en papel, en no sé cuántas versiones, y no la leemos. Y ese hombre huyó hasta que lo quemaron vivo por traducir la Biblia al inglés. ¿Qué honor estamos haciendo nosotros los padres de la iglesia? Y ese mismo pensamiento fue que perduró en el transcurso de la historia a través de los pensadores políticos, científicos, porque a veces nos han hecho entender que la ciencia y la Biblia están separados, y no es así, y que la mayoría de los científicos están en contra de lo que dice la Biblia, y no es así. Revisé una bibliografía y habían 3 o 4 páginas de pensamientos de personas reconocidas. Escogí los que tienen que ver con el tema específicamente y se los voy a traer hoy. Vamos a ver algunas personalidades que nos dicen. Dice Sir John Herschel, para que sepa, un astrónomo y matemático británico. Fue el fundador de la Real Sociedad de Astronomía en 1820. Mira lo que dijo el hombre. Dice, todos los descubrimientos humanos parecen estar hechos para el solo propósito de confirmar cada vez más las verdades venidas desde lo alto y contenidas en las Sagradas Escrituras. Un hombre que en 1800 inventó telescopios, diciendo que los conocimientos que él había adquirido eran no más que para demostrar que la Biblia tenía razón. James Dwight Dana, geólogo, mineralista, zoólogo y botánico estadounidense en los 1800. Dice, jóvenes, hablándole a la juventud, supongo que estaría dando clase, dice, al salir recuerden que yo, un anciano que solo he conocido de ciencia toda mi vida,
les digo que no hay datos más verdaderos que los datos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Increíble, ¿eh? Una persona de ciencia. No es menos que los científicos hoy en día. Ese hombre era el top de su tiempo. El top de su tiempo. El presidente Eisenhower, presidente número 34 de los Estados Unidos. En el sentido más elevado, la Biblia es para nosotros el único depósito de verdades espirituales eternas. Un país que hoy se está separando de Dios, un país que fue fundado sobre bases cristianas, que sus presidentes mantuvieron en alto la palabra de Dios, ha olvidado la historia de su país. Entendiendo lo que dice este presidente, las únicas verdades espirituales en el mundo están escritas en la Biblia. Lastimosamente nuestro país está perdiendo eso hoy. Nos estamos yendo por otro camino. No sabemos ni por quién vamos a votar en las elecciones, porque nos concentramos en cosas básicas, olvidamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a la moral, y nos concentramos en que si la migración, nos concentramos que si lo otro, que son cosas que nos interesan a todos, y es verdad que nos duele, pero ¿es eso lo que la palabra de Dios dice? ¿O nos olvidamos que todas las promesas que hace Dios? Edgar Hoover, increíble, el primer director del FBI en los años 1900. Una enseñanza de investigación. El FBI dice, la Biblia es la guía infalible que señala el camino de la vida perfecta para los hombres. Una persona que se dedicaba a investigar cómo atrapar a las personas. Y dice que la Biblia es el camino perfecto, la guía perfecta para los hombres. Hermanos, cuando alguien te rebate o te interpela con respecto a la Biblia o un tema específico que tú no estés claro, esto no quiere decir ese tema, por ejemplo, que no se haya descubierto. Eso no quiere decir que la Biblia se equivoca. Solo quiere decir es que la Biblia, que no se ha encontrado la respuesta a ese tema. Solo quiere decir que faltan años. O puede decir que Dios no quiere y ya, y no se va a descubrir, como ha pasado muchas veces. Es lo único que quiere decir cualquier tema. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando la crítica le dio por decir que el libro de Isaías hablaba tan perfecto de la muerte de Jesucristo, empezó a especular que o era falso el libro o había sido escrito después de los eventos, o sea, después de la cruz. Y ese pensamiento se mantuvo así por mucho tiempo y nosotros como cristianos no teníamos cómo demostrarlo científicamente hasta que Dios nos dio la pista. 1947, unos pastores andaban en Palestina buscando una oveja perdida. Lanzaron una piedra, la piedra cayó en una cueva, parece que para asustarla, a ver si salía corriendo y salía. Y sintieron el ruido como de cristales o cerámicas que se rompieron. Cuando entraron a la cueva, había un sinnúmero, en varias cuevas ahí, un sinnúmero de jarras. Ponme la foto que viene después. De jarrones. Estas fotos las tomé yo mismo. Es lo único que yo tomé de lo que probé. Las tomé yo mismo en el Museo de la Biblia de Washington. No son las jarras originales, pero son idénticas a estas. Encontraron un sinnúmero de jarras que contenían manuscritos de muchos libros antiguos, pero sobre todo de escrituras de la Biblia. Y ustedes saben lo más sorprendente que se encontró ahí. Todo esto databa aproximadamente entre el año 250 a.C. y 66 después de Cristo. Esos libritos que estaban. ¿Ustedes saben qué es lo más sorprendente que se encontró? Una copia del libro de Isaías. Una copia del libro de Isaías. ¿Ustedes saben desde cuándo databa la copia del libro de Isaías cuando se hicieron los estudios con carbono y todo lo que hace la ciencia? Entre el año 100 y 125 a.C. Entre el año 100 y 125 a.C. Pero lo pudieron reconstruir entre un 95 y un 98% porque ese material es delicado, ustedes saben. Y era fiel en todo. Era fiel en todo. Con respecto, cuando lo compararon con el manuscrito más antiguo que teníamos del libro de Isaías, que databa de 1000 años después, era fiel en todo, como la ciencia ahora va a decir. Debe ser falso o escrito después de Cristo. Ahora se quedaron con la parte, debe ser falso. Pero ya no podían decir que era escrito después de Cristo. Dios va develando a través de la historia y va dándole conocimiento a su pueblo. Y cosas como esta te tienen que dar fortaleza para decir, es verdad. No sé si es verdad que un evento científico, el sol se paró en la tierra cuando Josué peleó. No sé cómo puede ocurrir eso. A lo mejor Dios mañana te da un evento para que tú veas y los científicos lo descubren. Pero no quiere decir que sea mentira.
Es un yunque, hermano. La Biblia es un yunque. Ahora, ¿qué aplicación práctica tiene en nuestra vida todo esto que hemos aprendido? Rapidito le voy a dar 6 elementos que nos ayudan a aplicar este conocimiento teórico. Lo primero, este conocimiento nos da la certeza y seguridad en lo que creemos. Hermanos, miren, si las cosas terrenales que puedan ser comprobadas, tanto históricas como científicas, y que están en la Biblia, son toda verdad, nosotros podemos tener la convicción de que las espirituales también lo son. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús con Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, si yo te hablo de las cosas terrenales, de las cosas que tú conoces, de que se levantó una torre allá en Nínive, o de que Israel estuvo 40 años en el desierto y todo lo que pasó, y tú no eres capaz ni de entender esto, o tú dudas de esto, ¿cuánto más, Nicodemo, vas a entender? ¿O cómo te vas a quedar perdido si yo te hablo de las cosas celestiales? Así nos pasa a nosotros, hermanos míos. Si tú tienes dudas en las cosas que la Biblia habla que pueden ser comprobadas, vas a tener dudas también en el libro de Apocalipsis. Vas a dudar de las promesas que están en Apocalipsis y de cómo van a terminar los tiempos. Segundo, si la Biblia es verdad, como estamos seguros que existe, y que es inerrante, que no se equivoca, podemos confiar en todas las promesas que el Señor nos ha dado. Si el Señor dice que para los que son llamados acorde a su propósito, todo obra para bien, ten seguridad de que eso es así. Si el Señor prometió que llegará un momento donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y que no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 12:4, vive tranquilo de que eso va a ocurrir así. Si el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, vive tranquilo que eso va a ocurrir así, porque la Biblia no se equivoca. Dios no es hombre para mentir. Si el Señor te da el mandato de evangelizar y hacer discípulos, puedes salir confiado a la calle, que su palabra es real. Y quizás tú no lo sepas todo, no lo vamos a saber todo, pero el Señor te prometió que tu batalla no va a haber pérdida, porque la Biblia lo dice. Conocer la Escritura, hermanos, y que no se equivoca, nos previene de ser sacudido por las olas, como dice la palabra, de allá para acá, por doctrinas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Eso nos da la certeza de que la Biblia es inerrante, nos da certeza de eso, nos evita de caer en el error de cualquier doctrina loca como las que abundan hoy en día, que si la risa santa, que si el lenguaje angelical, que cuántas cosas locas que vemos y que ni siquiera están en la Biblia. De eso te previene estar seguro de que la Biblia no se equivoca. Te libra de los engaños de los hombres, que nos podemos parar aquí y predicar lo que nos venga en la mente. ¿Cómo te atreverías tú a usar la Biblia como herramienta para todo lo que se ha predicado en estos días? Si tú no estás seguro que la Biblia es verdad, ¿cómo tú tendrías el valor de utilizarla como herramienta en tus momentos de depresión, o en tus momentos de crisis, o en tus momentos de errores, o incluso en tus momentos de virtudes, si tú no estás seguro de que es verdad? Si te dejas sembrar el bichito de que algo no es verdad. Y por último, saber que la Biblia no se equivoca en nada nos asegura que, como mismo habrá un futuro de felicidad para los hijos de Dios y los que creen en Cristo, también hay un final muy triste, hermanos míos, que la Biblia llama el lago que arde en fuego y azufre para los que están mal parados delante de Dios. Como mismo tenemos certeza los que creemos de que hay un futuro bello para nosotros en la presencia de Cristo y lo confiamos y estamos seguros de que así será. La Biblia también habla de que para los que no están bien parados delante de Dios, hay algo que se llama el infierno. ¿Quién está bien parado o mal parado delante de Dios? ¿Quién está mal parado delante de Dios? Les voy a decir algunas cositas que anoté y termino. Tú que aún sigues viviendo tu vida a tu manera, estás mal parado delante de Dios. Tú que le has dado la espalda a Dios de la Biblia y a la Biblia de Dios, estás mal parado delante de Dios. Tú que aún no te has arrepentido de todo esto, ni le has confesado tus pecados al Señor, ni has confiado en la obra de Cristo, estás mal parado delante de Dios. Tú que no has entendido que es el único camino para acercarte a Dios. No hay otro. Lo discutimos el viernes en la casa. Solo Cristo y su obra.
¿Cuántas personas dicen yo creo en Cristo, pero no creen en lo que hizo? Es Cristo y su obra. A ti que todavía estás mal parado delante de Dios, hoy puede ser el día del arrepentimiento. Hoy puede ser el día que tú te vayas a tu casa y entiendas que necesitas a Cristo para poder estar con Dios. Pero más que eso, si tienes duda, como la tenemos todos y como la tuvimos todos en algún momento, dale el beneficio de la duda a la Biblia y déjala que ella hable por sí sola. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana. Has sido fiel, Señor, y has bendecido tu palabra. Te ruego, Señor, que en tu infinita misericordia la pongas en los corazones de nosotros y nos permita, Señor, ser obedientes a ella. Danos humildad, Señor, para cada ordenanza, cada mandato, cada enseñanza, nosotros podamos aplicarla cada día, Señor. A través de tu palabra, Señor, levanta a los que están muertos espiritualmente, dasle vida, transforma los corazones de piedra en corazones de carne, Señor, y permite que puedan aferrarse, Señor, a la vida eterna que tú has prometido a través de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Padre, que bendigas a tu iglesia, bendice tu pueblo, todo el que se reúne hoy, Señor, donde quiera que se reúna. Señor, levanta y dale salud a los que están enfermos, provee a los necesitados, abre las puertas, Señor, de los que están esperando cosas o eventos que son inalcanzables para la mente humana, Padre. Demuestra tu poder, demuestra tu amor. Siembra en cada uno de nosotros dominio propio, Señor. Y te ruego sobre todas las cosas que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Que nos ayudes a entender, Señor, que tú no te equivocas. Que si en algo tenemos dudas, Señor, tú vas a aclarar nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos guíe a buscar siempre la verdad, Señor. Bendice a los que tú utilizas para enseñar tu palabra, Señor. Hoy, aquí, donde quiera que estén reunidos, Señor. Bendice nuestra nación, Padre. No solo donde estamos viviendo hoy, sino nuestros países de origen, Señor. Bendice este pueblo hoy, Señor, y dale sabiduría para que sepamos, Señor, elegir nuestros presidentes y los líderes que tú has puesto. Y danos la confianza, Señor, de que sea lo que sea, tú eres el que pone y tú eres el que quita, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la roca fiel. Protege tu iglesia, Padre, de todo. Sabemos que tu palabra dice que el Hades no vencerá. Tu iglesia va a prevalecer, Señor, y así lo confiamos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.